las desérticas dunas del sur de Egipto se oculta el Valle de los Reyes, el cementerio sagrado de los faraones. Un lugar que concentra la mayor cantidad de tumbas con tesoros de la antigüedad. Aquí descubrió Howard Carter la tumba del niño rey Tutankamón en 1922. Pero ¿dónde están las tumbas de los otros miembros de la familia real? ¿Dónde está enterrada su madrastra, la reina Nefertiti, tan famosa como Tutankamón y una de las mujeres más hermosas y poderosas del mundo antiguo? Los arqueólogos que descubren las claves del secreto, escondidas en el fabuloso tesoro dorado de Tutankamón, habrán develado uno de los mayores misterios del siglo. Nefertiti, la misteriosa reina de Egipto. A comienzos del siglo XX, el arqueólogo aficionado Theodore Davis dijo que esperaba descubrir una nueva tumba cada año. En 1922, el descubrimiento de la tumba virtualmente intacta de Tutankamón despertó en todo el mundo el interés por el antiguo Egipto. Aunque desde entonces no se haya realizado otro hallazgo tan espectacular, se cree que aún queda mucho por descubrir. Yo sostengo que jamás sabremos cuántos secretos yacen bajo la arena de Egipto. Creo que solo descubrimos hasta hoy no más del 30% de nuestros monumentos. Aún el 70% permanece bajo la tierra. El paradero de la reina Nefertiti, la mujer más enigmática de Egipto, no pudo descubrirse en 3.500 años. Su misterioso destino intrigó durante largo tiempo a uno de los principales egiptólogos. El doctor Nicholas Reeves cree que Nefertiti y otros miembros de la familia de Tutankamón siguen sepultados en el Valle de los Reyes. Reeves llegó a esa conclusión después de toda una vida dedicada a descubrir el pasado. Cuando era niño coleccionaba monedas romanas y las llevaba al museo de mi pueblo para que las identificaran. Desde entonces, el museo fue mi hogar. Cuando los chicos de mi edad, los chicos normales, se divertían al aire libre, empecé a trabajar como voluntario en el museo. Aunque supongo que siempre fui más que un arqueólogo de sillón, un arqueólogo de campo. Lo que me interesa es encontrar evidencias. Estoy casi seguro que aún hay un secreto más escondido en el Valle de los Reyes. La pasión del Dr. Reeves por la egiptología fue alentada por su mentor y tutor de la universidad, el profesor John Harris, quien de inmediato reconoció sus dotes excepcionales. Nunca vi algo así. Ambos comparten sus revolucionarias teorías acerca de Nefertiti y colaboran estrechamente para probarlas. Desde el principio me impresionó encontrar a alguien que estuviera dispuesto a preguntar, dispuesto a pensar. Y más tarde aprecié su excepcional talento, su ojo para percibir los detalles y las antigüedades. Y quiero decir que era la persona capaz de ir al Valle de los Reyes, encontrar alguna cosa muy pequeña, darse cuenta de su importancia y decir: la otra mitad de esta pieza estuvo en la tumba 55, o bien esto pertenece a tal serie y a tal otra, y él lo decía. La búsqueda de Nicholas Reeves se inspira en una sola pregunta. ¿Cómo pudieron enterrarse tantos tesoros con Tutankamón si su muerte prematura no dio tiempo de acondicionarle una tumba apropiada? Esta historia de detectives condujo al Dr. Reeves alrededor del mundo para difundir su novedosa teoría y conseguir apoyo. Esta noche tenemos el placer de dar la bienvenida al Dr. Nicholas Reeves.
ex custodio de las antigüedades egipcias del Museo Británico. En su visita al custodio del Eton College, el Dr. Reeves tiene la palabra. El Dr. Reeves. Nicholas Reeves espera llevar a cabo la mayor excavación realizada en el Valle de los Reyes desde 1922 y obtener resultados tan impactantes como el descubrimiento del niño rey. La tarde del 26 de noviembre de 1922, Howard Carter y su patrocinador, el quinto conde de Carnarvon, introdujeron cautelosamente una vela encendida en el orificio que habían cavado entre las tumbas selladas. Al principio no pude ver nada, escribió más tarde Carter. El aire caliente que emanaba de la cámara hacía oscilar la llama. De pronto, a medida que mis ojos se acostumbraban a la luz, algunos detalles emergieron de la neblina. Animales extraños, estatuas y el oro. Por todos lados el resplandor del oro. Cuando Lord Carnarvon, incapaz de aguantar más tiempo el suspenso, inquirió ansioso, ¿puede ver algo? Solo pude murmurar, sí, cosas maravillosas. El Cairo es la capital de Egipto y la ciudad más grande de África. Es una de las megaciudades del tercer mundo. Aunque no existía en la antigüedad, sus bulliciosas calles y bazares están repletos de recuerdos de una poderosa civilización. Entre joyas y escarabajos se destacan las imágenes del niño rey Tutankamón, de Nefertiti y su esposo, el padre de Tutankamón, el faraón Akenatón. Sus rostros simbolizan el antiguo mundo egipcio, pero su historia está rodeada de misterios indescifrables, intrigas policiales y revoluciones religiosas. Para comprender por qué los indicios hallados en la cámara funeraria de Tutankamón nos conducen a Nefertiti, tenemos que retroceder unos 3.500 años, hasta una época en que Egipto estaba en la cumbre de su poder e influencia. Una época de paz en la que reinaba el faraón Amenofis III, el hombre más rico y poderoso del mundo. Los egipcios adoraban a muchos dioses, y el rey de todos los dioses era Amón. Gracias a la generosidad de los faraones, los sacerdotes de Amón se volvieron ricos y corruptos. Construyeron grandes templos para su culto, pero conspiraron en secreto para manipular al rey para sus propios fines. Y a lo largo de los siglos, el equilibrio del poder se desplazó de los faraones a los sacerdotes de Amón. Aún manteniendo el culto de Amón, Amenofis III se identificó con Atón, el disco solar, la manifestación del dios Sol, y se propuso restablecer el poder faraónico tal como había sido durante la Edad de las Pirámides. Amenofis III tuvo 2 hijos con su esposa, la reina Ti, y murió después de gobernar durante 37 años. Nadie sabe qué ocurrió con su hijo mayor, pero el menor fue coronado faraón. En los inicios de su reinado, Amenofis IV respetó a los dioses tradicionales, pero al poco tiempo, convirtió el culto egipcio en un caos. Sus opiniones heréticas, digamos, no se hicieron evidentes de inmediato, pero al 5º año cambió su nombre por Akenatón. Amenofis significa el dios Amón está satisfecho. Akenatón significa aquel que beneficia al dios Atón. Algo muy grave había ocurrido. Al incluir la palabra Atón en su nombre, el faraón manifestaba su adhesión al dios Sol, revolucionando toda la estructura del culto. Akenatón abjuró de los demás dioses, lo cual debió causar un impacto devastador sobre sus sacerdotes y seguidores,
y le valió desde entonces el título de rey herético. Cuando Akenatón impuso la nueva religión en todo el país, yo creo que los ojos del 1,5 millones de egipcios que vivían en Egipto en aquella época se abrieron y pensaron, Akenatón está loco. La búsqueda de Nefertiti nos conduce a 483 kilómetros al sur del Cairo, hasta el Amarna en el centro de Egipto. Las fértiles orillas del río Nilo se siguen cultivando casi de la misma manera que hace 3.500 años. Muy poco ha cambiado. Las armas de fuego reemplazan el arco y los bastones de antaño, pero el fervor religioso sigue siendo el mismo. Tierra adentro, en un árido recodo del Nilo, Akenatón emprendió la más extravagante de sus acciones. En este lugar, creó un gran centro político y religioso, una nueva capital que llamó Aketatán, lo cual significa el horizonte de Atón. Hoy se la conoce como Amarna. Aquí reinó el dios de Akenatón, y aquí Nefertiti fue su reina. Nefertiti dio al faraón 6 hijas. Fue Kia, una esposa menor, quien dio a luz a su heredero Tutankamón, luego llamado Tutankatón. Amarna concitó la atención en el siglo XIX cuando una campesina descubrió una caja entre las ruinas. La caja contenía unas 300 tablillas de arcilla cubiertas de inscripciones. Cartas y tratados entre reyes y funcionarios principales que conforman un archivo diplomático inédito del siglo XIV a.C. Un testimonio invalorable de una época y de un imperio destinado a derrumbarse. En la ciudad de Akenatón vivían entre 20 y 50.000 personas. Además de las casas de la gente común, había hermosos palacios reales y palacetes para los nobles. Pero lo más llamativo eran sus templos. Las tenebrosas construcciones destinadas al culto de los antiguos dioses fueron sustituidas por edificios abiertos al sol, especialmente diseñados para el culto del dios Atón, el disco solar. A pesar de la apertura arquitectónica, la nueva religión de Akenatón fue más excluyente que la antigua. Solo el rey y su familia inmediata tenían acceso directo a Dios. Los hombres y mujeres comunes debían adorarlo a través de ellos. En el Museo del Cairo, Nicholas Reeves encontró las pruebas de la opresión religiosa que pesaba sobre el pueblo. Para comprender qué le ocurría a la gente común en el Amarna, no tenemos que limitarnos a las inscripciones oficiales emanadas del mismo rey. La verdadera historia surge de los documentos no oficiales, los más insignificantes. Si miramos, por ejemplo, este escarabajo conmemorativo del rey Amenhotep III, encontrado en Amarna, vemos que el nombre de Amón fue borrado. Esto no fue hecho por agentes oficiales de Akenatón porque, a pesar del sello oficial, esta pieza era de propiedad privada. Así que podemos interpretarlo como un ejemplo de autocensura. Supongo que en Amarna no era prudente poseer objetos con el nombre del odiado dios Amón. Esto revela un clima de temor. Si hay un rey que viene y le dice a su pueblo,
Ya nada es igual que antes. Detrás del sol existe otro Dios, un Dios muy poderoso. ¿Qué ocurre? Eso implica un cambio dramático para todos los egipcios. Que un agricultor de una aldea diga, esto es una locura. Que un sacerdote diga, lo voy a matar. Poco a poco todo el país se fue oponiendo a ese hombre. Pero ese hombre, Akenatón, contaba con el apoyo de una poderosa mujer, Nefertiti. Nefertiti, cuyo nombre significa la más hermosa, ha llegado. Fue la principal esposa de Akenatón y su mayor aliada. Ella también asumió un nombre relacionado con Atón, Neferuaten Nefertiti. Para demostrar su inmenso amor, el rey sembró la ciudad de piedras grabadas que los exhibían en escenas familiares inusualmente íntimas. Así describió Akenatón a su Nefertiti. Bello su rostro, resplandeciente bajo su doble pluma. Señora del Alto y Bajo Egipto, esposa del rey, su amada Nefertiti. La leyenda de esta gran belleza sigue fascinando a los más distinguidos investigadores del mundo. Ella es la sacerdotisa del culto de Atón. Si bien sabemos mucho acerca de este aspecto, suponemos que también ejercía un gran poder detrás de la escena en la administración de aquel período. Así que debió poseer una gran influencia sobre su esposo. Al principio, solo fue la reina, pero durante el reinado de Akenatón se le concedieron prerrogativas faraónicas. Más y más poder. La vemos luciendo la clase de tocados que solo los faraones lucían. La vemos realizando acciones que solo los faraones realizaban. Y solo era la reina. Todo indica que debió desempeñar un papel importante en Amarna. Es posible que Nefertiti haya incrementado su poder a causa de alguna discapacidad de Akenatón. Muchas estatuas y relieves lo muestran con rasgos inusuales. Con rostro y miembros alargados, sus caderas redondeadas, casi femeninas. Se le atribuyó una deformación o inclusive una enfermedad que podría haberle acarreado la ceguera. En este relieve parece que estuviera besando a una niña, pero tal vez se haya acercado tan solo para verla mejor. Muchos investigadores piensan que esto explicaría el inmenso poder de Nefertiti. Nefertiti estaba rodeada de una aureola. Yo creo que ella quizás fue la dama más poderosa del antiguo Egipto, porque asumió un rol que correspondía a los reyes, como el de derrotar a un enemigo. Eso solo corresponde a un rey, no a una reina. Akenatón compartió su trono con un corregente. Como la mayoría de los reyes egipcios fueron hombres, los egiptólogos supusieron que el corregente de Akenatón debía ser un hombre. Una creencia que dio lugar a conclusiones extraordinarias. Durante años se creyó que esta piedra conmemorativa o estela de Amarna representaba a Akenatón y a su corregente varón en un abrazo homosexual. Hasta que el profesor John Harris, el inspirador de gran parte de la obra de Nicholas Reeves acerca de este periodo, ofreció una interpretación radicalmente nueva. Esta es la forma. Bien, yo estaba reordenando mentalmente unas fotos y recordé aquella estela. De pronto me di cuenta que no representaba a dos hombres, sino a un hombre y una mujer, y no podía ser de otra manera. Y eso me hizo pensar acerca del periodo final de Amarna, en los hechos que involucraron a Nefertiti y su relación con personas que solo aparecen luego de su desaparición. Lo seguro es que Akenatón tenía un corregente. También es seguro que el nombre del corregente era Neferuaten, el mismo nombre adoptado por Nefertiti. Eso y algunas evidencias gráficas indicarían que
Nefertiti fue designada corregente a fines del reinado de Akenatón. Berlín, la capital de Alemania, posee una de las más hermosas colecciones de objetos egipcios. Aquí, en el Museo Estatal, el Dr. Reeves encontró más pruebas de la teoría de la corregencia de Nefertiti. El nombre de un rey o una reina solía estar en una figura oval. En esta piedra grabada, las figuras ovales de Nefertiti y Akenatón confirman que ella poseía el poder y el estado legal de un faraón. Lo más interesante es que en este modesto recordatorio, el escultor no pretendió representar a un rey y a su reina, sino a dos reyes. Una reina siempre es representada con una figura oval. Un rey siempre es representado con dos figuras ovales. Y en este rincón vemos una cuarta figura oval que, a juzgar por su ubicación, fue agregada en un segundo momento. Así que lo que vemos aquí es una prueba más que elocuente de la corregencia de Nefertiti. En Amarna aparecieron más evidencias acerca del rol de faraón desempeñado por Nefertiti. Akenatón hizo construir su tumba real en el centro de la nueva ciudad, en las rocosas colinas del desierto oriental. Los habitantes de la ciudad veían surgir el sol a través de una brecha natural de la montaña. Aquí, día tras día, el poder de Atón y del rey renacía. Unos habitantes de Amarna descubrieron la tumba a fines del siglo XIX, ya despojada de sus tesoros. En su interior había varias cámaras. Una serie estaba reservada para Akenatón y su madre, la reina Ti. Otra para una de sus hijas y su mujer secundaria, Quilla. Pero la tercera estaba claramente reservada a su amada reina y corregente Nefertiti. La principal cámara mortuoria es esta que está aquí. La tumba original de Akenatón debió haber sido mucho más larga, penetrar unos 100 metros o más en la roca. Por alguna razón los trabajos se interrumpieron. Es probable que Akenatón haya muerto antes de ser terminada. Y el trabajo en la tumba se detuvo. Y luego la decisión tomada fue sepultar a Akenatón en esta cámara. Lo peculiar de la tumba real de Amarna es la presencia de una segunda tumba. Junto a la entrada principal, al final de un tortuoso pasadizo, aparece una serie de cámaras inconclusas que siguen el plano de una tumba real similar a la de Akenatón y parecen destinadas a Nefertiti. Eso también probaría que Nefertiti murió como un rey y no como una reina. En 1912, arqueólogos alemanes comenzaron a excavar en las casas particulares de la ciudad de Akenatón. En el taller de un artista, encontraron varias esculturas en su lugar original. Una de ellas, recostada cara abajo, milagrosamente preservada por la arena, fue recuperada en perfectas condiciones. Era el busto de Nefertiti, uno de los más famosos íconos de Egipto. El busto fue llevado a Alemania y colocado en un lugar de honor en el Museo de Berlín. 10 años después, los egipcios lo reclamaron, pero tal vez debido a la apariencia incuestionablemente aria de la reina, Adolf Hitler declaró que ahí estaba y ahí se quedaba. Y Nefertiti permaneció en Alemania.
En el mismo taller, los arqueólogos alemanes encontraron una pieza que hacía juego con la cabeza de Nefertiti, aunque el contraste entre ambas no podía ser más llamativo. Mientras la belleza de Nefertiti había sobrevivido a los elementos durante 3.500 años, la cabeza de Akenatón estaba hecha a pedazos. La escultura de Akenatón había sido destrozada intencionalmente. Los ojos fueron extirpados para que no pudiera ver, la nariz fue rota para que no pudiera respirar y la boca fue aplastada para que no pudiera alimentarse. El símbolo de realeza, la cobra real, había sido extirpado. No solo destruyeron una cabeza. Se trató de un movimiento empeñado en borrar el recuerdo de Akenatón y de todo el período de Amarna. ¿Por qué fue preservada Nefertiti? Suponemos que aún antes de la muerte de Akenatón, ella había comenzado a reinstalar el culto de Amón y de los demás dioses. Eso debió preservarla durante un tiempo. Después de la muerte de Akenatón, el heredero legal del trono era su hijastro Tutankamón, pero Nefertiti intentó conservar el poder con una maniobra inesperada. Se dirigió al rey de los hititas, una potencia rival. Todo indica que en el periodo final de Amarna, una reina de Egipto escribió al rey de los hititas que su esposo había muerto, que ella no tenía hijos y se negaba a tomar por marido a quien definía como uno de sus sirvientes. Por lo tanto, rogaba al rey de los hititas que le enviaran a uno de sus hijos, un príncipe, para casarse con ella y ser el rey de Egipto. Aunque el rey hitita aceptó la propuesta, los egipcios debieron considerar aquel casamiento una traición mayor, y el príncipe hitita llamado Sanansa fue asesinado en la ruta. Poco después, Nefertiti misma desapareció y Tutankamón fue nombrado rey. Los días de gloria de la ciudad de Akenatón habían terminado. La antigua capital religiosa recuperó su prestigio. Todo el período de Amarna había durado menos de 2 décadas, y para entonces los sacerdotes de Amón habían recuperado el control. Una de las cosas que parece verdadera es que Tutankamón designó nuevos sacerdotes en todo el país. No sabemos si los viejos sacerdotes se habían dispersado o si fue un intento de establecer un nuevo poder político. Los faraones no desconocían las intrigas políticas y las maniobras corruptas. Las rivalidades por el trono culminaron con el asesinato de Ameneses I, unos 600 años antes, y con el de Ramsés III, 200 años después. Tal vez Akenatón haya padecido un destino similar antes que Nefertiti se hiciera cargo del trono. Lo seguro es que Tutankamón murió prematuramente. En su cráneo aparecen las marcas de fuertes golpes. El rey niño murió antes de llegar a construirse una tumba apropiada, su pasaje a los dioses. La tarea recayó en su sucesor y guardián, un militar llamado Ay, supuestamente el padre de Nefertiti. La tradición exigía que antes de ascender al trono, Ay preparara el funeral del niño rey en el ancestral cementerio del Valle de los Reyes. Solo contaba con 70 días, el tiempo requerido por el proceso de momificación y los rituales. De acuerdo con los hallazgos de 1922 de Carter y Carnarvon, Ay llevó a cabo una tarea asombrosa. ¿Cómo pudo lograrlo? Preparar la tumba misma fue fácil. Una cámara subterránea existente fue adaptada para Tutankamón. Pero ¿dónde encontró el magnífico ajuar funerario para llenarla? ¿Estaba preparado para Tutankamón o fue preparado para otros miembros de la familia real? Hoy aparecen indicios reveladores acerca de lo ocurrido en aquel traumático periodo de la antigüedad. Solo una ínfima parte de los tesoros de Tutankamón habían sido preparados para él.
Nicholas Reeves encontró la respuesta. Sin tiempo para empezar desde cero, ahí se limitó a despojar las tumbas de Akenatón y Nefertiti en Amarna. Las evidencias surgen del mismo ajuar funerario. Muchos elementos, como las estatuas de caderas femeninas, fueron hechos originalmente para una mujer faraón, probablemente Nefertiti. La pieza más notable, la estatua dorada de un faraón erguido detrás de una pantera, tiene pechos femeninos. Básicamente me precio de ser un individuo lógico y cuando veo un supuesto rey con senos prominentes, me inclino a pensar que no se trata de un hombre, sino de una mujer. Otras piezas también fueron deliberadamente alteradas. La cámara mortuoria contenía 4 grandes urnas de madera dorada, encajadas una dentro de la otra. Los nombres grabados en la segunda y la tercera fueron adaptados al nuevo propietario. Hasta los sarcófagos de piedra fueron adaptados para Tutankamón. Marianne Eaton Krauss observó lo que Howard Carter había pasado por alto. Todo el diseño había sido drásticamente alterado. Existen muy pocos rastros de los jeroglíficos originales y en su mayoría están grabados en profundidad. Este disco solar es un buen ejemplo. Aquí tienen un disco solar. Y si miran con mucha atención, verán los rastros de un círculo que corresponde al disco solar original. Hasta la representación de los dioses que están en los ángulos fue alterada. En la versión original, estos dioses no tenían las alas que vemos ahora. Ellos estaban de pie, en los 4 ángulos de la caja, con sus brazos extendidos. Las alas solo aparecen en los ataúdes de los faraones varones. Este agregado póstumo indicaría que el sarcófago estaba destinado originalmente a una mujer. ¿Lo habrían preparado para el predecesor de Tutankamón? ¿Estaría destinado a Nefertiti? Nicholas Reeves encontró alteraciones en los mismos ataúdes. Tutankamón aparece en la tapa del ataúd exterior con un tocado usado solo por Akenatón. Las inscripciones sobre el ataúd intermedio fueron modificadas y su diseño indica que había sido construido para una mujer. Hasta los grabados del ataúd interior fueron recubiertos por una capa de decoraciones. Quiero decir que si se quiere eliminar una inscripción o alterar una inscripción, se puede hacer con mucha perfección hasta resultar imperceptible a primera vista. Nunca se sabrá, por ejemplo, si la parte central de la figura oval que aparece en una franja de jeroglíficos fue sustituida por otra. Nunca se sabrá. Es casi indetectable. El cambio más sorprendente fue infligido a la más famosa imagen de Tutankamón, su máscara de oro. Una mirada atenta detrás de la oreja revela una junta. En su interior aparecen los remaches que sujetaron el rostro, modelados separadamente. El rostro original fue removido y sustituido por la máscara de Tutankamón. Un asombroso 80% del ajuar funerario era de segunda mano. Ya no cabe duda de que los ricos funerales reales de Amarna fueron saqueados para equipar el de Tutankamón. Pero si Akenatón y Nefertiti fueron despojados de sus tesoros, ¿qué hicieron los egipcios con los cuerpos? La necrópolis real de Amarna era muy remota y difícil de cuidar en la antigüedad, así que es muy probable que, por razones de seguridad, decidieran trasladar los cuerpos de la tumba real de Amarna y de otras tumbas del área a los cementerios ancestrales que estaban situados en la ciudad de Tebas. La distancia de la tumba real de Amarna al Valle de los Reyes de Tebas es más de unos 400 kilómetros. La mayor parte del viaje debió realizarse por barco a lo largo del Nilo, la misma ruta seguida por el ajuar funerario y las momias.
En 1907, el norteamericano Theodore Davis descubrió una tumba misteriosa en el Valle de los Reyes. Se la conoce como la tumba KB-55 y proporcionó la clave de lo que ocurrió con los cuerpos de Amarna. Fueron reinhumados en Tebas con el ajuar funerario que Tutankamón no precisaba. En su origen, la tumba 55 contuvo 2 cuerpos. Uno de ellos era, sin ninguna duda, el de Akenatón, y el otro, el de la reina Ti, su madre. Ahora, ambos habían sido enterrados en la cámara principal de la tumba real de Amarna, así que tiene sentido que los hubieran trasladado juntos a Tebas. En la tumba KB-55, Davis encontró solo un ataúd reciclado, un cuerpo, algunos ladrillos con el nombre de Akenatón y una urna de oro desmantelada. La tumba era antigua, y lo llamativo era que la identidad de la momia había sido alterada. La máscara arrancada y las figuras ovales borradas. El cuerpo mismo había sido desfigurado por los profanadores, probablemente a pedradas. La identidad y edad del cuerpo fueron temas de discusión durante años. A pesar de las fracturas, los primeros rayos X del cráneo sugerían una estrecha relación familiar con Tutankamón. En 1988, el cuerpo de la tumba 55 fue examinado en detalle por un odontólogo de Michigan y un médico y antropólogo egipcio, quienes lo compararon con varias momias reales. De los cráneos, este nos pareció siempre muy similar al de Tutankamón y más aún cuando lo armamos de la manera funcionalmente correcta. Era aún más similar al de Tutankamón. El maxilar de Tutankamón tiene una gran similitud con... Esa gran similitud confirmó que los cuerpos estaban estrechamente relacionados. Se supuso que pertenecía a la reina Ti, la abuela de Tutankamón, pero cuando reexaminaron los huesos surgieron nuevas teorías. Y llegamos a la conclusión de que se trata de un varón, pero un varón muy delgado, muy frágil. Entendemos por qué el médico que lo vio por primera vez en 1907 creyó que esta momia era una mujer. Los egiptólogos, arqueólogos y biólogos cometieron el mismo error antes al definir el sexo de los esqueletos, aplicando nuestras normas modernas a ejemplares de la antigüedad. ¿Pudieron establecer su edad? Contamos con una ventaja que otros no tuvieron. Tenemos rayos X de todo el esqueleto, incluyendo los huesos largos, y los rayos X nos proporcionan otra dimensión. Así que pudimos perfeccionar sus estimaciones y resulta que si consideramos que Tutankamón tenía 20 años cuando murió, la momia de la tumba 55 tiene que ser considerablemente mayor. Según nuestras estimaciones, su edad oscila entre los 35 y 40 años. Anatómicamente, resulta indudable que el cuerpo de la tumba 55 pertenece al mismo Akenatón, el padre de Tutankamón. Lo significativo es que no fuera eliminado, según se creía, sino vuelto a inhumar, con sumo cuidado, en una réplica de la cámara mortuoria principal de Amarna. ¿Pero qué ocurrió con Nefertiti? Es probable que cuando Akenatón y su madre Ti fueron trasladados desde Amarna por su seguridad, al mismo tiempo fuera trasladada Nefertiti, de modo que podría estar sepultada en el Valle de los Reyes. Se cree que toda la familia real fue trasladada desde Amarna y puesta a salvo en Tebas, en el Valle de los Reyes. Pero alrededor del año 1000 a.C., la administración oficial de Egipto decidió abandonar también estos cementerios reales, tal como lo hicieron en Amarna 300 años antes. Las tumbas conocidas fueron vaciadas y sus tesoros dispersados. Debido al odio desatado por la revolución de Akenatón, los nombres de todos los reyes de Amarna fueron eliminados de los registros oficiales. Fue como si los reinados de Akenatón, Smenkhar, Tutankamón y Ay nunca hubieran existido, de modo que nadie pensó en ellos ni en Nefertiti.
Si tomamos en cuenta el último periodo de Amarna, y es un hecho verídico que poseemos más nombres, datos personales, ajuares funerarios y objetos utilizados para las sepulturas que cuerpos hallados. Quiero decir que Nefertiti debe estar sepultada en algún lugar. No sabemos si fue sepultada como Nefertiti o como Neferuaten, si fue sepultada como Xmenkare o qué, pero debe estar en alguna parte. Tiene que estar. Encontrar la tumba de Nefertiti sepultada como Nefertiti sería como encontrar el Santo Grial. En 1922, el Servicio de Antigüedades egipcio concedió a Howard Carter el permiso de excavar un área marginal del Valle de los Reyes. Carter descubrió casi de inmediato la tumba de Tutankamón, así que no siguió excavando. Carter hizo un trabajo muy cuidadoso en la tumba de Tutankamón, pero apenas la encontró, dejó de registrar una pequeña área que había dejado para el final. Y ese pequeño sector no lejos de la tumba de Tut era el lugar lógico para seguir buscando. Posteriores evidencias sugieren que allí se ocultan tumbas aún no descubiertas. En 1978, un equipo experimental del Instituto de Investigación de Stanford, dirigido por el geofísico Lambert Dolphin, fue a descubrir tumbas al Valle de los Reyes con un aparato de sonido sísmico similar al sonar. Primero lo instalaron sobre la tumba de Tutankamón y lo orientaron hacia abajo para registrar el eco. Luego lo ubicaron en el interior de la tumba y lo dirigieron hacia el sitio que Carter no había excavado. Así que en el Valle de los Reyes existen tumbas desconocidas. Existen muchísimas tumbas, pero se trata de un área geológica muy quebrada, muy regular. Las fallas naturales son muy complejas y emiten reflejos sísmicos desde cada grieta, cada peñasco y cada falla geológica del valle. Así que nos vimos abrumados por gran cantidad de ecos. Con todo, detectamos anomalías muy llamativas que adjudicamos a las tumbas del Valle de los Reyes. Efectivamente, los reflejos del sonar registraron tumbas ocultas en el triángulo que Howard Carter había reservado y luego abandonado. El trabajo realizado en la tumba del rey Tut nos convenció que no estábamos apuntando hacia fallas geológicas, sino hacia cámaras ocultas, una o más cámaras ocultas. Vivimos momentos muy emocionantes. Durante los últimos 75 años, no se permitió excavar en el Valle de los Reyes. Ahora, por primera vez desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el Servicio de Antigüedades egipcio otorgó un permiso al Dr. Reeves y a su equipo de especialistas. Un reconocimiento a su exhaustiva investigación. ¿Cómo se siente? ¿Nervioso? Sí, supongo que nervioso. Cualquier investigación en el área del Valle de los Reyes se convierte en un asunto que es sumamente excitante. Crea expectativas en la gente que pueden resultar irreales. ¿Qué pasa si los arqueólogos encuentran una tumba y ningún tesoro? ¿Se sentirán decepcionados? Cuando se descubrió por primera vez la tumba de Tutankamón, lo más estimulante fue la posibilidad de encontrar documentos escritos que nos iluminaran y que nos dijeran acerca de su período. Y, por supuesto, no había nada. Si se descubre otra tumba, la gran esperanza no radica en el oro ni en estatuas doradas. Ya tenemos eso. Tenemos lo de su tumba y lo que deseamos son documentos. Queremos la historia. Nicholas Reeves reunió un excepcional equipo de expertos internacionales que contó con el respaldo de las autoridades egipcias. Después de un reconocimiento preliminar, comenzaron a excavar a fines de 1999. Todos ellos se resisten a las especulaciones y prefieren pecar por cautelosos. Pero si llegan a descubrir la tumba que protege el eterno descanso de Nefertiti, su hallazgo será la culminación más espectacular del siglo XX.
Cuando voy al Valle de los Reyes, al atardecer, me parece que el sol desciende sobre una tumba aún no descubierta. Entonces pienso que el Valle de los Reyes nos revelará una infinidad de secretos. Creo que este año reviviremos aquel 1922, aquel 4 de noviembre, el día en que Carter descubrió la tumba del rey Tut, y será un día inolvidable.